Buenas tardes. Bien, hoy vamos a ver el último tema del eje temático 3 de Historia Americana y Argentina. Vamos a tratar la situación de Bolivia previa a la revolución, a partir de la década de 1930, y el desarrollo, los procesos que conducen hasta el estallido revolucionario del año 1952. Bien, antes que nada, para la preparación de esta unidad, es conveniente que consulten, hay básicamente dos textos. Uno de ellos es el de Juan Luis Hernández y el otro texto es el de Mires, dentro del libro de La Revolución Permanente que ustedes ya conocen y que han visto para otros temas. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver si podemos comenzar con la proyección de un PowerPoint. A medida que lo vamos viendo, vamos compartiendo las imágenes en la pantalla. Yo voy desarrollando. Este PowerPoint es el mismo que ustedes tienen. También les he dejado como apoyo un video documental que es muy interesante y muy ilustrativo, pero sería bueno que ustedes lo vieran después de escuchar la clase y de tener alguna lectura previa. Y también hemos dejado en el aula virtual, dentro de las contribuciones de exalumnos que han cursado la cátedra y han hecho diferentes contribuciones en momentos de trabajos prácticos o de distintos tipos de evaluaciones, les estoy dejando un cuadro sinóptico sobre la Revolución Boliviana y las décadas previas, que puede ser de mucha utilidad. Bueno, en base a todo este material y a este teórico que yo voy a desarrollar, que de todos los procesos a grandes rasgos, van a estar, creo que, en disposición de poder tener una comprensión relativamente global de estos hechos. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora por compartir el PowerPoint de Bolivia y la Revolución. Vamos a hacer la presentación de las diapositivas y comenzamos entonces con la Revolución Boliviana de 1952, que por su trascendencia es comparable con la Revolución Mexicana, la de 1910, con casi ya medio siglo de diferencia, ¿no?, entre uno y otro proceso. Bueno, pero fue fundamental porque lo que se establece en el transcurso de esos hechos da como resultado lo que se conoce como el Estado del 52, que se va a mantener durante bastante tiempo durante la historia boliviana, por lo menos hasta los momentos de la década de 1980, cuando las tendencias del imposición del neoliberalismo van arrastrando con esta concepción estatista del 52, ¿no? Bien, podemos decir que la revolución dura hasta 1964, que es el periodo democrático, pero muchos de estos principios de lo que se llamó el Estado del 52 luego se mantienen durante las dictaduras militares que le suceden al periodo democrático de la revolución. Bueno, ¿y esto qué es esta situación del Estado del 52? Un modelo nuevo. Fíjense que esto no es exclusividad de Bolivia, lo estuvimos viendo también en Argentina con el peronismo. Son nuevas épocas, nuevos aires, nuevos modelos. El de un Estado fuerte, inclusivo de grupos sociales antes marginados o no incluidos, y también de regiones del país que estaban fuera no solo del imaginario nacional, sino también de la economía nacional, de los proyectos nacionales.
Y cuando les hablo de regiones, me refiero al oriente, a la región amazónica, a la región selvática, el oriente de Bolivia. En el imaginario, cuando nosotros pensamos Bolivia, siempre estamos pensando en las tierras altas bolivianas. Aquí estaríamos frente a otra imagen de Bolivia menos habitual, ¿no? También otra de las características de este Estado del 52 es empezar a hablar de un capitalismo de Estado. Lo mismo que ocurre entre el 45 y el 55 en Argentina, durante todo el periodo de las reformas del peronismo. Estamos hablando de el desarrollo de empresas estatales y de los intentos de diversificación productiva, de romper con aquellos modelos de monoproducción y de inserción en el mundo, en el capitalismo internacional, a través de la exportación de productos primarios. Bien, eso sería el nuevo modelo que se introduce con la revolución en la década de 1950. ¿Qué pasaba antes? Hay un término que domina la política en este momento en Bolivia, que es la rosca, desde comienzos del siglo XX. ¿Qué es esto del dominio de la rosca? ¿A qué se le llama la rosca? A esta unión, este contubernio, como hubiesen dicho los radicales en Argentina, de poder político y poder económico. El poder económico en Bolivia en ese momento estaba encarnado por ¿quiénes? Por los que se llamaban los varones del estaño. El estaño pasa a ser la materia prima de mayor valor y exportación en Bolivia a partir de las primeras décadas del siglo XX, a partir de 1900 aproximadamente. Reemplaza a la plata. Las minas de plata y del estaño suelen ser colindantes o muchas veces las mismas minas donde se extrae plata y donde se extrae estaño. Y esto funda una riqueza importantísima. Y son tres las familias las que acumulan estas minas y la mayor riqueza que ellas producen. Una es Patiño, otra es Aramayo y otra es Hochschild. Las tres son bolivianos, no se trata de empresas internacionales o empresas extranjeras, aunque luego terminen teniendo sus sedes, algunas en París, otras fuera de Bolivia. Pero se trata de familias bolivianas y en el caso de Hochschild es un descendiente de migrantes, pero también está radicado en Bolivia. Entonces, estas tres familias producen y tienen ingresos mayores que las del Estado boliviano mismo. Esto les da un infinito poder. Esto, más aquellos sectores de élite que habían dominado la política boliviana y que tenían una base que podemos caracterizar como oligárquica, tal cual veníamos viendo según los conceptos que había desarrollado Ansaldi, son los que forman estas roscas, ¿no? Entre poder político y poder económico, y que se alternan en el poder con exclusión de una gran mayoría de la población. Una gran mayoría de la población que es de ascendencia indígena, más de la mitad de la población es de ascendencia indígena, pero además una población que es fundamentalmente una población rural. En la década del 50 tenemos que el 78% de la población de Bolivia es una población rural. Es decir, que las ciudades han tenido muy poco desarrollo. Bueno, por otro lado tenemos un fraccionamiento regional, pero sobre todo entre tierras altas y tierras bajas, ¿no? Sobre todo entre el altiplano
y lo que los bolivianos denominan los orientes. Ahora vamos a ver un poquito el mapa, ahí, acá lo tenemos. ¿A qué le llaman los orientes? Porque muchas de estas regiones están todavía en pleno proceso de expansión del Estado sobre territorios que habían sido dominados por diferentes grupos indígenas y que estaban todavía en procesos de colonización. Entonces tenemos como parte de los orientes Santa Cruz de la Sierra, sobre la cual el Estado había avanzado más en todos los procesos de colonización sobre los indígenas, pero toda la región del Beni y de Pando es una región todavía donde predominan misiones religiosas y donde recién se están estableciendo algunos colonos provenientes de las regiones de más antigua dominación del Estado. Y después tenemos las regiones de valles, entre las cuales de las más importantes está Tarija, ¿no? Y parte de Chuquisaca, que tienen patrones sociales y económicos diferentes a esta zona que es la de Tierras Altas, la de la zona minera, la zona que venía produciendo la mayor riqueza minera. Y en cambio, esta franja es la que podríamos decir que es la franja agrícola más importante, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Y en esta franja es donde se van a empezar a desarrollar las explotaciones petroleras, que van a ser como una alternativa luego a la explotación de minerales, especialmente del estaño. Vuelvo para atrás. Por otro lado, tenemos un fenómeno de concentración de la propiedad muy importante, especialmente en las regiones de tierras altas, en aquellas que son las de más antiguo dominio, más antigua colonización, donde predominan relaciones que son aún, que podemos decir que son precapitalistas. ¿Por qué? Porque, a ver, este trabajo en el campo se caracteriza por situaciones que ya vimos también en el caso de México, por ejemplo, ¿no? Estas relaciones de lo que se llamó en Bolivia el colono, el colonato, que tiene que ver con algunas prácticas de acceso a la mano de obra que están heredadas desde la época de la colonia. ¿Esto cómo funcionaba? Un propietario, un hacendado, incorporaba en sus tierras a pobladores, en general son indígenas, son descendientes de indígenas, que los tiene en calidad de colonos dentro de su propiedad. Es decir, el hacendado les proporciona una fracción de tierras, les permite pastar un rebaño, ovejas, cabras, llamas, en general ese es el tipo de ganado que tienen los campesinos, y los campesinos pagan un canon por la cantidad de ganado que pastan en esas tierras, pagan un canon en el caso de que cultiven, de que siembren, y ese canon que pagan a veces es un canon monetario, y otras veces es un canon que se paga en trabajo, y otras veces es un canon que se paga con productos, con lo que se cosecha, con parte del ganado, con parte de las crías que se reproducen cada año, o a veces es un pago mixto. Por eso decimos que es un tipo de relaciones precapitalistas, porque esto le permite también, es decir, no hay trabajo asalariado, esto le permite al hacendado acceder a la mano de obra de esos colonos, porque existe una institución, una práctica que se denomina obligación de servicio personal. Esto quería decir que por determinada cantidad de días al año, los colonos debían prestar su trabajo de forma gratuita o semigratuita al hacendado. Los colonos, y al decir los colonos me refiero a la familia, toda la familia. A veces las mujeres tejiendo o haciendo labores domésticas dentro de la casa del hacendado, los niños cuidando ganado del hacendado, etcétera, etcétera. Los hombres trabajando, levantando pircas, canales, sembrando, cosechando,
el trabajo que fuese. Esto era el tipo de relación predominante. Y aparece también un nombre que es una palabra, que es el indio pongo o el pongueaje, que está en realidad caracterizando esa situación de aquel trabajador que no es un trabajador plenamente libre ni plenamente asalariado, sino que pesan sobre él obligaciones que no devienen enteramente de la relación laboral, ¿no? Sino de la necesidad de acceso a la tierra o muchas veces de protección de parte de estos hacendados. Estas situaciones que yo acabo de describir acá, que son tan características de Bolivia en esta época, también lo fueron características de ciertas regiones, sobre todo en la Puna jujeña y en algunas regiones también de la Puna salteña, encontramos este tipo de relación, ¿no? De colonos, y no de pongos con la misma característica, con la misma característica sostenida por las normas, como es en el caso de Bolivia. No fue tan así en el caso del norte de Argentina, pero en la práctica fue bastante similar. Bueno, por otra parte, otra característica de Bolivia en esa época es la de las importantes pérdidas territoriales. Ustedes saben que Bolivia era un país con salida al mar, en esta región. Bolivia, digamos, a principios del siglo XX pasa a ser un país mediterráneo, no tiene salida al mar. ¿Por qué? Porque ha perdido la salida al Océano Pacífico después de la denominada Guerra del Pacífico, que enfrentó por un lado a Bolivia y Perú frente a Chile. Acá Perú también pierde algunas regiones del Pacífico a favor de Chile, y Chile incorpora toda esta zona que antes era boliviana. Esto por un lado. Esto ocurre en la década de 1880, en el siglo anterior al que estamos viendo. Y a principios de siglo había otra pérdida territorial importante, que es la región del Acre, por acá, con Brasil. Una extensión bastante importante de terreno que termina cediendo Bolivia a Brasil. Esto ocurre en un comienzo durante el último tercio del siglo XIX y termina esta situación confirmándose ya a principios del siglo XX. Bueno, frente a estos antecedentes también podemos entender por qué cuando se desata la guerra del Paraguay, con Paraguay es tan importante la cuestión territorial. A ver, ¿cómo es esto? Hay una disputa por la región del Gran Chaco. Acá, toda esta zona, es una zona que es la que Gran Chaco, y parte de Argentina también está incluida en esta, pero es una zona que durante la colonia no fue bien delimitada, y tampoco lo va a ser después cuando se forman los estados nacionales. ¿Por qué? Porque es una zona que no está del todo conocida, reconocida, y ni del todo demarcada. Y está bajo dominio de diferentes grupos indígenas, que de hecho no tienen una identidad nacional asumida, pues realmente en ningún estado se ha ocupado enteramente de ellos. Por lo tanto, puede variar de que no pueden saber si son paraguayos, ni se identifican, o son bolivianos o se identifican con Bolivia, y a veces pasa lo mismo en relación a Argentina, ¿no? Ustedes piensen que la última campaña al Chaco, que se hace desde Argentina, es en el año 1911, es decir, que el dominio de esta zona
es un dominio bien tardío. El avance de los estados, ¿no? Ya sea desde el lado argentino, desde el lado boliviano, desde el lado paraguayo, desde Asunción, ¿no? Es bien tardío. ¿Por qué le interesa tanto esta zona a Bolivia? Bueno, hay un detonante que es las explotaciones petroleras, que empiezan a aparecer en esta época, prospecciones que dan a entender que pueden haber explotaciones de petróleo importantes. Y hay dos compañías, la Royal Dutch Shell, que es la inglesa, que está interesada desde el lado paraguayo, y la Standard Oil, que es norteamericana, y que está interesada desde el lado boliviano. Pero esa es una parte de la historia. Otra parte de la historia es que esta vía, la vía fluvial, y su desembocadura en el Plata, la navegación de los ríos, del río Paraguay, del río Paraná, y la salida hacia el puerto de Rosario y de Buenos Aires, eran una de las posibles salidas que tenía con sus productos Bolivia para exportar sus productos. La otra seguía siendo por Chile a través del convenio que tenía de acceso a determinados puertos. Por eso después fue tan importante la llegada del ferrocarril acá a Villazón y a La Quiaca. Cuando llega el ferrocarril a La Quiaca en 1907 y luego cruza a Villazón, se fundan las dos ciudades en la misma época, entre 1907 y 1910, La Quiaca y luego Villazón, y era también la posibilidad de embarcar fundamentalmente el mineral boliviano para sacarlo a los puertos europeos o de América del Norte a través del Atlántico, ¿no? A través del puerto de Buenos Aires. La otra posibilidad era hacia el Pacífico por Chile, la otra posibilidad era vía fluvial. Pero además hay otra cuestión más, que hay una cuestión como de ya un sentimiento de importantes pérdidas por parte de los bolivianos, de querer evitar esas pérdidas, de querer compensar de alguna manera con el Chaco tantas pérdidas importantes que se habían sufrido, ¿no? Y por otro lado, algo a lo cual se acuden siempre los gobiernos cuando están en una mala situación, que es el querer, a través de una guerra, ganar el apoyo de una población que se estaba perdiendo, ¿no? Y es lo que le pasa al presidente Siles, en este momento Hernando Siles, que es el padre de quien va a ser luego presidente durante la revolución, que es Hernán Siles Suazo, este era el padre, que piensa que de esta forma podría sostenerse en una reelección, cosa que, bueno, en definitiva no ocurrió. Bueno, esta guerra, que es la que están viendo acá, 1932-35, se desarrolla la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Teóricamente, esa guerra era una guerra que la podía tener fácilmente ganada Bolivia. Lo que no calculan es que se iban a dar con la resistencia férrea que tienen con el ejército paraguayo, que termina ganando la guerra. Bolivia pierde la guerra, pierde una muy buena parte de la porción chaqueña a favor de Paraguay. Y esto es un motivo de descontento total con el régimen, cómo venía desarrollándose. Y por otra parte, hay hay el desarrollo de una conciencia crítica y una conciencia cívica crítica. Para esta guerra hizo falta cada vez mayor cantidad de soldados. Se enroló a muchos indígenas de tierras altas
que por primera vez iban hasta las tierras bajas del Chaco. Esta es una confluencia de distintos sectores excluidos y marginados por el régimen, y a los cuales se les pide que acudan a salvar a la patria con las armas como una obligación de ciudadano, pero son sectores a los cuales se le están negando los rudimentos básicos de la ciudadanía. Puesto que en Bolivia el voto era un voto censitario. A diferencia de lo que ocurría en Argentina, donde no se había aplicado el voto censitario, en Bolivia sí lo era. Para poder votar o ser elegido era necesario saber leer y escribir. Leer y escribir en español. Pero nosotros tenemos que una muy buena parte de la población boliviana que es indígena sigue sin manejar y sigue desconociendo o conociendo a medias la lengua del colonizador, que era el español, y siguen hablando sus propias lenguas. Y esto los deja fuera de la posibilidad de participar. Por otro lado, muchos de ellos ni siquiera tienen documentos que acrediten su nacionalidad. Estamos hablando de un régimen realmente oligárquico, con una punta de una pirámide muy estrecha y una amplísima base que está exenta de los mecanismos de poder y de participación ciudadana. Bueno, a todo esto, la década de 1930, el comienzo de la década, implica todas las consecuencias de la crisis de 1929-1930, que pega fortísimo porque da en el sector, en el único sector de la economía que tiene éxito internacional, que es el estaño. Y el precio del estaño cae de una forma astronómica y no vuelve a recuperarse. Este es un elemento muy, muy importante para poder entender por qué la debilitación de la rosca, ¿no? ¿Por qué es posible delimitar a la rosca? Y aparecen una serie de corrientes también muy críticas con estos mecanismos. Desde la década de 1920 ya aparecen corrientes que son nacionalistas, que son muy críticas de que Bolivia fuese un país monoproductor, de que las riquezas se concentrasen en el estaño, en una riqueza exclusivamente de exportación, de que se mantuviesen mecanismos de mano de obra prácticamente serviles, de la explotación de los obreros. Entonces acá tenemos como corrientes críticas a dos partidos de izquierda. Uno es el Partido Obrero Revolucionario, que es de filiación trotskista, las siglas son POR, y este partido es el que promueve una consigna que después va a llegar hasta la misma revolución, ¿no? La de tierras al indio y minas al Estado, porque ese es el otro punto importante. Si bien acá, y esto lo tenemos que decir, es muy difícil, es una alianza que intenta labrarse con el tiempo y siempre tiene dificultades, que es la alianza de los partidos de izquierda, los partidos marxistas, los partidos trotskistas, con los sectores, no con los sectores indigenistas, sino con los sectores indígenas, porque estos partidos tienen un ala indigenista, es decir, un enunciado y una comprensión de la situación de postergación y de explotación de los indígenas que los lleva a incluirlos en sus reivindicaciones. Pero por otro lado están los mismos movimientos indígenas que están la gran mayoría de las veces desconectados de estos partidos e incluso que no comparten, a veces absolutamente, a veces no comparten totalmente los postulados de estos partidos, y hay momentos donde pueden llegar a unirse. Sobre todo estos momentos son
cuando los partidos de izquierda ofician de intermediarios para elevar los petitorios de los indígenas y muchas veces también para proporcionarles abogados, para proporcionarles escribanos, agrimensores, porque en este momento la lucha de los indígenas es una lucha por el acceso a la tierra. Acá pasa lo mismo que había pasado en gran parte de América Latina. En el siglo XIX hubo un avance sustentado en los principios del liberalismo, que la tierra debía estar sujeta a propiedad privada, que había que desarmar la propiedad comunal, y una propiedad comunal que en Bolivia era fundamentalmente propiedad indígena. Entonces, estas políticas desamortizadoras se llevan a cabo con mucha fuerza en Bolivia, pero también con muchos obstáculos, porque la resistencia de las comunidades indígenas es muy grande. Entonces, hay regiones del país donde el Estado avanzó fuertemente, toda la región de los bordes del lago Titicaca, donde se pudieron prácticamente expropiar las tierras indígenas, pero hay otras regiones donde esto fue casi imposible y donde las comunidades continúan manteniendo sus tierras. Y otras regiones donde encontramos términos medios. Entonces, esta lucha, por un lado tenemos la lucha de los indígenas que además empiezan a formar las escuelas de indios, empiezan a formar a sus propios dirigentes con formación jurídica, aparecen los primeros abogados de las comunidades indígenas, escribanos, y bueno, estos movimientos a veces convergen con los de la izquierda, que tienen su centro en las ciudades y en los grupos más educados, digamos, en el sentido de aquellos que han recibido educación formal, que vienen de las clases medias y algunos de las mismas clases altas, o de los trabajadores que vienen con una formación política importante, residida en las fábricas y en las ciudades. Bueno, dos partidos de izquierda importantes en esta época, el POR y el Partido de Izquierda Revolucionaria marxista, que es el PIR. Y por otro lado, tenemos una variante, una vertiente nacionalista que va inclinándose hacia la derecha, la falange socialista boliviana. Es importante esto, que ustedes entiendan una cuestión. En este momento el nacionalismo tiene como un tronco común. El tronco común también tiene que ver con el cuestionamiento propio de, tras la crisis de 1929 y 1930, tras la crítica al liberalismo económico y que se está viendo en este momento que ha tenido fallas importantes, que ha dado lugar a la crisis. De ahí empiezan a surgir los planteos nacionalistas y estatistas. Ya no estamos más con el laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar, sino ya con la planificación del Estado, con la planificación de la economía, con la intervención del Estado en la economía, con un Estado dirigista, incluso con un Estado empresario. Estos preceptos son como una especie de nicho común entre nacionalismos que después van a ir dividiéndose entre izquierda y derecha. Esto no solamente en América Latina, sino que en general entre estos nacionalismos que están surgiendo en el mundo. Nosotros pensemos que tanto lo que pasa en Alemania como en Italia, tenemos que tanto Hitler como Mussolini anduvieron en un momento por la izquierda hasta terminar definiéndose en una derecha, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo también en América Latina en esta época. Bueno, la guerra del Chaco es el momento, es el parteaguas
no la guerra en sí, sino el desastre de la guerra, lo que implicó el desgaste humano de recursos y la derrota. Y esto lleva a un replanteo o una debilitación de las clases políticas tradicionales y la posibilidad de un golpe de Estado que está protagonizado fundamentalmente por los jóvenes oficiales formados en un ambiente de nacionalismo intelectual que habían participado y que habían tenido un rol importante y un rol más bien heroico, digamos, dentro del conflicto bélico, ¿no? Que provocan en el año 1936 un golpe de Estado. Estos oficiales conforman una logia que se llama RADEPA, son las siglas, Razón de Patria, ¿no? Quiere decir las siglas de esta logia, que se ha comparado un poco con el GO, ¿no? Con la logia en la cual, de la cual surge Perón, ¿no? Y más o menos es en la época, ¿no? Esto un poquito anterior. Bueno, como resultado de este golpe de Estado, el presidente elegido, el presidente de facto, es decir, elegido por quienes dieron este golpe, es el coronel David Toro. Empieza acá una experiencia que se da a llamar de el socialismo militar. A ver, porque es una experiencia que dura hasta desde 1936 a 1940, es corta, pero es fundante de aquellos principios que luego van a ser los principios de la revolución de 1952, de un Estado fuerte, un Estado intervencionista, de la nacionalización de los recursos naturales, del control sobre la minería, de las reformas a la legislación y el comienzo de la legislación protectora de los trabajadores, fundamentalmente mineros y urbanos, ¿no? Y la atención a los problemas del campesinado no es la dominante, pero sí hay un importante énfasis en incluirlos y dejar terminar la marginación de estos sectores. Bueno, ¿qué logra Toro durante su gestión? Bueno, la nacionalización del petróleo. Estaba en manos fundamentalmente de la norteamericana Standard Oil. Y se forma yacimientos petrolíferos bolivianos, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, lo que sería nuestro YPF, pero bolivianos. Por otro lado, se crea el Ministerio de Trabajo. Miren ustedes los paralelismos, ¿no? Más o menos las épocas entre lo que está ocurriendo a partir del 43 con el ascenso de este grupo militares nacionalistas en Argentina, de lo cual después se desprende Perón, y lo que está ocurriendo un poco antes acá con esta experiencia con un grupo bastante similar, ¿no? En Bolivia. La creación del Ministerio de Trabajo, de centrales sindicales de trabajadores, donde van a estar siempre muy fuertes, los más fuertes van a ser los mineros, y las mejoras en la legislación protectora de los trabajadores. Bueno, al poco tiempo de asumir Toro, es reemplazado por otro de los militares muy bien considerado en su actuación durante la Guerra del Chaco y muy joven, uno de los más jóvenes militares, que es Germán Bush. Bueno, Bush tiene la característica original en ese momento, que es uno de los primeros presidentes que no son oriundos, que no son nacidos en las tierras altas, sino en las tierras bajas. Y por eso también viene de otro sector, y por eso él
también intenta abrir la economía e incluir a todas aquellas regiones que habían estado marginadas dentro del pensamiento y de los proyectos nacionales. Fundamentalmente esto que los bolivianos llamaban los orientes, ¿no? Por eso también insiste mucho con la conexión ferroviaria con Brasil, con la conexión ferroviaria con Argentina, ¿no? Bueno, acá hay un elemento importante que es, así como había nacionalizado la explotación petrolera, Toro, lo que hace Bush es avanzar sobre las operaciones bancarias. Nacionaliza el Banco Central, que estaba en manos privadas, ¿no? A partir de este momento se crea el Banco Central en manos estatales, y esto le trae más o menos la ruina cuando él exige que los mineros hagan sus operaciones a través del Banco Central. ¿Qué pasaba? Las compañías mineras vendían directamente a Europa sin intervención del Estado. Lo que propone Bush es que estas operaciones se hagan a través del Banco Central, de manera que parte de los beneficios queden para el Estado, con control del Estado. Algo similar de lo que hace Perón cuando intenta controlar la venta de los cereales al extranjero, ¿no? Que era uno de los recursos fundamentales de Argentina. En este caso es el caso de los minerales, ¿no? Bueno, pero acá hay algo que va a ser dominante en esto. No todas estas reformas o estos gobernantes, a pesar de tener medidas reformistas y profundamente reformistas, van a recibir el apoyo de los partidos de izquierda o de los sectores reformistas intelectuales. Eso pasa con Bush, y va a pasar después, lo vamos a ver con Villarroel. Porque después, y este es un fenómeno que ocurre un poco después, ya cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, comienza a correr la sospecha de que muchos de estos sectores nacionalistas, reformistas, son fascistas. Porque justamente por esto mismo que yo les decía que hay una base del nacionalismo que fue común a la izquierda y a la derecha y que terminó en propuestas fascistas en Europa, y que acá cuando se manifiestan en América Latina, desde la mirada de Estados Unidos, desde la mirada europea, caen siempre bajo la sospecha si son o no son movimientos fascistas, porque además es realmente difícil en este momento separar algunos elementos de otros. Si ustedes lo recuerdan, esta sospecha recae también sobre el peronismo, ¿no? Y bueno, y cosas similares están ocurriendo en este momento en Bolivia. Bueno, pero antes de avanzar sobre eso, les quería destacar la Convención Constituyente de 1938, durante el mandato de Bush, que asienta, es la primera constitución que podríamos decir, hablar de constitucionalismo social, incluso en América, porque esta es anterior a la constitución peronista, en la cual se introducen todos los elementos del artículo 18 bis, defensa del trabajador, función social del Estado, etcétera, etcétera. Fíjense que la Constitución de 1938 en Bolivia lo hace antes, ¿no?
Y esto es un elemento muy importante. Bueno, la cuestión es que Bush termina en un episodio dudoso que nunca termina de aclararse. La versión oficial es que se suicida estando en el ejercicio del poder. Nunca termina de aclararse exactamente. Nosotros conocemos ese tipo de episodios no aclarados y que, bueno, queda como una renuncia a la vida por parte del presidente, y hay un retorno al poder de los sectores más conservadores, ¿no? Y es como que la ola reformista ha llegado hasta acá y después de la muerte de Bush vuelve un poco a retrotraerse. Pero en este mismo momento, en esta misma década, aparece un nuevo partido político que también está ahí, enancado entre izquierda y derecha, heterogéneo en sus comienzos y que se va definiendo a medida que va participando en la política. Y es el Movimiento Nacional Revolucionario, cuyas siglas son MNR, que es el que va a encabezar después la revolución de 1952. Y dentro de él, la figura de dirigencia más importante es Víctor Paz Estenssoro. Paz Estenssoro es un abogado que es de Tarija, es tarijeño, también en eso se diferencia de los otros sectores que venían normalmente de La Paz, de Sucre. Él es tarijeño. Tiene antecedentes parentales, está emparentado con los Paz de Argentina, de una larga tradición política también, y comienza a actuar en política cuando tenemos una nueva intervención de los militares en el gobierno y de este mismo sector de militares de la logia nacionalista que es Radepa. Y este es el mayor Gualberto Villarroel, que viene de sectores populares realmente, y que llega a través de este golpe de Estado, pero ya con el apoyo del Movimiento Nacional Revolucionario. Es más, Víctor Paz Estenssoro lo acompaña como ministro de Hacienda. Bueno, Villarroel continúa con las reformas que habían empezado, que se habían empezado a desarrollar en el 36, con el apoyo a la conformación de los sindicatos de trabajadores. Esta es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y va a tener un papel importantísimo después en la definición de la revolución y en el desarrollo mismo de las políticas revolucionarias. Es el sector de trabajadores más fuertes dentro del país. Pero tenemos también un hecho que fue importantísimo, pero más desde el punto de vista simbólico y del impacto que tiene en ese momento, que es el primer Congreso Indio de 1945. Esto tiene, a mi juicio, yo siempre hago los paralelismos con los procesos en Argentina, ¿no? Pero a mi juicio también tiene un golpe tan fuerte como lo que implicó la movilización del 17 de octubre a Buenos Aires, ¿no? Con esto de los trabajadores, esto que decía, que meten las patas en las fuentes, de los descamisados. Bueno, acá la imagen es otra, es la imagen de los indios en La Paz. Ustedes piensen que hasta hacía no muy poco, los indios tenían prohibido entrar a la Plaza de La Paz con sus vestimentas originarias, digamos. Debían vestirse como los sectores de élite criolla. No podían entrar en
jotas, con sus ponchos, sus pantalones, lo tenían prohibido. Así que imagínense lo que significó este Congreso Indio que juntó a diferentes y multitudinarias comunidades, integrantes de comunidades indígenas que iban a debatir contra las políticas y a pedir que se terminen las políticas de exclusión a las cuales estaban sometidos. Realmente esto pone los pelos de punta a todos los sectores más tradicionales, ¿no? Y como resultado de este Congreso Indio se produce la abolición formal de los servicios personales obligados en el campo. Es decir, esta que nosotros decíamos, yo les decía al comienzo, la obligación de servicio personal, el pongueaje, el indio pongo, quedan prohibidos por ley. Pero bueno, acá es donde se manifiesta plenamente esto que yo les decía de estos gobiernos estatistas, nacionalistas, a los cuales se sospecha, de los cuales se sospecha que pueden ser de un nacionalismo de derecha o filofascistas. Y acá es donde se forma este frente antifascista que une a la izquierda del PIR con la derecha y con distintos sectores estudiantiles y de muy distinta composición que se desplazan hasta la plaza, acuden el 20 de junio de 1946 en una multitud que entra a la Plaza Murillo, a la Casa de Gobierno, toman prisionero al presidente, a Villarroel, y lo tiran por el balcón. Obviamente lo matan. Pero esto no termina acá, no solo termina en la defenestración del presidente, sino que también que lo cuelgan de un farol en la plaza. Una cuestión terrible y muy simbólica, ¿no? Además. Bueno, pero Villarroel ha tenido, a diferencia de Toro y Bush, que no tenían una cantidad de seguidores importantes, cuyas políticas no habían tenido un impacto importante entre los sectores campesinos e indígenas, el caso de Villarroel sí lo había tenido. Así que este hecho produjo un enorme malestar en el campo y entre los sectores, no solo entre los sectores campesinos e indígenas, sino también entre los mineros, ¿no? Lo que originó una serie de rebeliones que fueron todas, que acabaron todas con una represión muy violenta. Bueno, el año 46, que implica el fin del gobierno de Villarroel, es nuevamente una retirada, digamos, si vamos viendo como que estas políticas reformistas llegan hasta un punto y luego retornan un poco hacia atrás. Vamos a ver que en este momento hay un retorno hacia atrás. Paz Estenssoro logra escapar de esta multitud, se exilia en Argentina y de allí sigue conduciendo y liderando al MNR y a su participación en la política. Y se presentan elecciones, el MNR se presenta en elecciones en el año 1951. Y triunfa. Se presenta con Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo en condición de vicepresidente. Y en contra de lo que el gobierno pensaba, ganan las elecciones. Entonces, ¿cuál es la única solución que
se le ocurre al presidente saliente anular las elecciones. Bueno, esto lleva a que inmediatamente el MNR movilice y convoque una movilización popular en defensa de los resultados de las urnas. Pero esta movilización, que está apoyada también por distintos sectores del ejército, no hubiese tenido el éxito que tuvo si no hubiese sido decididamente apoyada por los sectores mineros, que son los que empiezan en La Paz a bajar de las montañas munidos de dinamita, y son los que enfrentan a los sectores gubernamentales que quieren anular las elecciones. Bueno, finalmente triunfa, después de varios días de enfrentamientos dentro de la ciudad, triunfa la revolución, y esto lleva al MNR al ejercicio del poder. Bueno, acá tengo un resumen, unos datos que son importantes. Y es que Paz Estenssoro, fíjense, es presidente en 4 oportunidades. Las 3 primeras son durante la Revolución, es decir, inmediatamente tras ella, en 1952. Después en 1960, luego del recambio, porque a Paz Estenssoro, luego le suceden en presidencia su vice, Ciles Suazo, y terminada el mandato de 4 años, que era el mandato en Bolivia, asume nuevamente Paz Estenssoro, es elegido en 1960 Paz Estenssoro, y en 1964 es reelecto, y vamos a ver que ahí termina la revolución con un golpe de Estado. Pero finalmente Paz Estenssoro es una figura que nunca dejó de tallar en la política boliviana, y en 1985 vuelve a ser presidente. Pero en 1985 está totalmente influido por el neoliberalismo y deshace todo lo que había hecho durante su periodo de revolución nacionalista. Hace en Bolivia políticas similares a las que desarrolló, por ejemplo, Menem acá, con las privatizaciones y el auge del neoliberalismo, ¿no? Hasta en eso estos partidos son más o menos similares, ¿no? Bueno, veamos las primeras medidas de la revolución. Bueno, una de las más importantes es el sufragio universal. Bueno, fíjense en este caso que tardío, ¿no? En el de Bolivia. Hasta este momento, hasta 1952, el sufragio era restringido, ¿no? Ahora, una vez que se adopta el sufragio universal, acá incluye ya de entrada a las mujeres, es decir, voto femenino y masculino, ¿no? Y que elimina ya de una vez para siempre los requisitos de saber escribir y leer en castellano. Bien, otra de las medidas, y que duró hasta la década del 60 más o menos, es el desarmar al ejército. Se forma en su lugar del ejército, que es reducido a una mínima expresión, se forman milicias populares adeptas al MNR. Y en este tipo de cosas, en este tipo de medidas, es donde se hacía cierto parangón y decía, bueno, es lo que hace el fascismo, ¿no? Con las camisas negras. Bueno, ese mismo tipo de análisis también se hace en la época. Bueno, una cuestión muy importante, porque aparece acá un personaje que va a ser importantísimo durante toda la revolución, que es Juan Lechín, que proviene justamente de la Central Obrera Boliviana y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y es el personaje más importante, es el sindicalista minero más importante, que es Juan Lechín.
de una tendencia del nacionalismo de izquierda. Y va de ministro de Minas y Petróleo. Acordémonos que los mineros tienen un papel que es importantísimo, tuvieron un papel importantísimo en el triunfo de la revolución, ¿no? Y esto es lo que les asegura un lugar dentro de ella, ¿no? Bueno, y una medida que ya venía anunciándose es que es la nacionalización de la minería. Bueno, esta nacionalización de la minería tiene un costo importante porque se indemniza a las minas incautadas, nacionalizadas. Se forma la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, que sigue existiendo hasta el momento para administrar a las minas, pero se indemniza a los Patiño, a los Aramayo, a los Hochschild, se los indemniza por sus pérdidas, que tampoco presentan mucha resistencia, porque como lo que yo les decía, desde 1930 el precio del estaño viene en franca caída. Bueno, a partir de ese momento, el Estado tendrá el monopolio de la explotación petrolera y de la venta de los minerales. La otra medida que es de gran trascendencia en un país, sobre todo rural e indígena, es la reforma agraria. Eso tendrá una enorme trascendencia y esta reforma agraria está precedida en realidad por una reforma agraria de hecho. A partir del momento en que la revolución triunfa, los campesinos comienzan a apoderarse de aquellas tierras que ocupaban dentro de las haciendas. Y lo que hacen es saquear a las haciendas, roban los archivos, destruyen los archivos. ¿Por qué eso? Porque allí es donde estaban inscritos los títulos de dominio y los títulos y las relaciones entre los patrones y los colonos. Entonces, el romper esos archivos, el destruir esos papeles, implica la destrucción de los antecedentes, al igual que de los libros de cuentas, donde estaban registradas las deudas. Bueno, y en muchos implica la toma directamente de las casas centrales, de las haciendas, de las salas, y la huida de los patrones. Todo este movimiento se da previo a la reforma agraria, por lo cual el gobierno decide acelerar legalmente esta cuestión y establece la reforma agraria boliviana, establece diferentes escalas de propiedad que son reconocidas, algunas como latifundios y otras como las propiedades que se estima que son viables y que tienen función social. Entonces, las que se expropian son los latifundios, especialmente en las tierras altas, porque en las tierras bajas, por ejemplo, Santa Cruz, que son grandes extensiones ganaderas y otro tipo de explotación, por el momento se las deja. Pero en las regiones altas, donde existían las comunidades indígenas y donde había dentro de las haciendas comunidades, esas tierras que ocupaban las familias campesinas, las comunidades campesinas, les son reconocidas como tierras propias. Y los campesinos comienzan a ser organizados como sindicatos campesinos. Hay, y esto es algo en general aceptado, hay una especie de intento de desindianización de la población rural, y esto lo tenemos que entender en el contexto histórico en el que ocurre. El indio era un actor social totalmente denostado. Ser indio implicaba un estigma. Entonces, esta política de desindianización y hacer de las comunidades indígenas sindicatos de trabajadores campesinos al estilo capitalista tiene que ver también
con esto, ¿no? Como dar otro lugar a estas poblaciones que habían sido tan menospreciadas y tan denostadas. Luego estas políticas van a ser criticadas, se va a volver a una indemnización, pero bueno, estos son todos procesos históricos y que hay que entenderlos en el momento en que se producen y hay que entender las razones en el momento en que se producen, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los límites de estas reformas tan importantes y profundas, ¿no? Por un lado, la expropiación de las minas generó un fuerte endeudamiento por parte del Estado. Y la consecuencia directa, la inmediata de la reforma agraria fue una crisis en la producción de abastecimiento. ¿Por qué? Porque cambiaron las normas, porque la producción estaba organizada por haciendas y ya no van a estar más esas grandes estructuras latifundistas que eran las haciendas, y estas estructuras de mediana y pequeña propiedad tienen que volver a ponerse en movimiento y volver a crearse todos los circuitos de producción, de intercambio, distribución, para volver a asegurar la provisión de alimentos. Y esto tarda mucho en ocurrir. Entonces, lo que pasa es inmediatamente una crisis alimentaria, porque hay pocos alimentos y al haber pocos alimentos son caros. Y esto hace que la inflación estalle en las manos de los gobernantes de la revolución. Esto lleva también a que muchos sectores medios, de clases medias o clases acomodadas que habían apoyado a la MNR y que se ven afectados por estas políticas, empiezan a resultar más tibios en sus apoyos o empiecen a directamente retirarle el apoyo al MNR. Y también hace que los Paz Extensoro empiece a buscar también otro tipo de apoyos y de ayuda financiera. Y acá entra a jugar un rol importante los Estados Unidos. Bueno, fíjense que la revolución estalló en el 52 y en este momento, si bien ya estamos en Guerra Fría, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya está dividido claramente en dos bloques, en el comunismo y en el capitalismo, pero sin embargo dentro de América Latina no se han producido todavía estallidos demasiado alarmantes. Con lo cual Estados Unidos decide apoyar a estos sectores nacionalistas, de los cuales piensan que son más de derecha que de izquierda, y por lo tanto creen que son menos peligrosos que si fuesen revolucionarios de izquierda, y brindarles ayuda monetaria para que la revolución no se radicalizara, para que no fuera más allá, para que fuera sustentable. Entonces, así empieza esta política de créditos de Estados Unidos para sostener al Estado boliviano, al nuevo Estado boliviano revolucionario. Esto que empezó con Paz Extensoro, domina toda la presidencia de Hernán Siles Suazo, ¿no? Que además el mismo Hernán Siles Suazo representa un sector más moderado dentro del MNR, lo que le lleva a aceptar los dictados del Fondo Monetario Internacional, seguir las políticas de reducción de gastos que impone el Fondo Monetario Internacional, un plan de estabilización que lo que logra sí realmente es reducir la inflación, ¿sí? Estabilizar la situación, pero esto con un costo social importante y con la desconfianza, con un frente interno que se abre, porque estas políticas no son aceptadas por gran parte de los sectores mineros, ¿no? Y especialmente de la Central Obrera Boliviana y de Lechín. Por otra parte, hay presiones desde los Estados Unidos para que
Siles Suazo se deshaga de la figura de Lechín. Cosa que no hizo nunca Siles Suazo y mantiene a Lechín dentro del elenco gubernamental. Bueno, ahora, terminada la presidencia de Paz Estenssoro, de Siles Suazo, Paz Estenssoro vuelve a presentar su candidatura. Fíjense acá que están alternando, ¿no? Paz Estenssoro, Siles Suazo, Paz Estenssoro nuevamente en 1960, y Paz Estenssoro continúa con esta política recibiendo apoyos del gobierno norteamericano, pero la situación internacional, la situación dentro de América especialmente, ha cambiado, porque en el 59 ha triunfado la revolución en Cuba, ha triunfado la revolución cubana y Fidel Castro se ha manifestado marxista-leninista, lo cual hace que la Guerra Fría se lleve directamente a territorio latinoamericano, cosa que no había ocurrido hasta el momento, ¿no? Entonces, esto sí, las presiones de Estados Unidos tratando de eliminar a Lechín y a la izquierda dentro del gobierno del MNR cada vez son más, y aparece también dentro del gobierno del MNR un sector dentro de los militares que empieza a ser captado por la doctrina de la seguridad nacional, por aquellos militares que van a ir a la escuela de Panamá, adoctrinados por los Estados Unidos en la doctrina de la subversión interna y de la seguridad y del enemigo interno, del enemigo marxista interno. Y acá aparece un personaje que se mueve en principio entre bambalinas, que es el general Barrientos, que tiene una relación muy estrecha con Paz Estenssoro. Incluso él era el que lo había traído en sus momentos desde Argentina, que manejaba el helicóptero, que lo trasladaba a Paz Estenssoro. Sin embargo, el general Barrientos comienza a liderar un sector que cada vez se inclina más bajo las influencias norteamericanas y tratando de anular a los antiguos sectores de la revolución. Y esto, bueno, termina con un golpe de Estado en el año 1964 que pone fin a la revolución. Pero, acá hay que distinguir algo, porque se ha producido también acá una división entre los apoyos que recibía ya el MNR de los sectores mineros y de proletarios, digamos, de trabajadores urbanos y de talleres, y los sectores campesinos. Porque después de la reforma agraria, los sectores campesinos se mantuvieron con un apoyo, con un fuerte apoyo al MNR. Y ese apoyo no se vio afectado por las políticas de acercamiento a los Estados Unidos, ni las injerencias que pudiese tener el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Cosa que sí alejó a los sectores de Lechín y los sectores mineros. Y este apoyo del campesinado se mantuvo hacia el general Barrientos. El general Barrientos tuvo uno de sus importantes pilares para mantenerse en poder, justamente el apoyo del campesinado. Por eso se hablaba de un pacto militar campesino. Bueno, y finalmente, para terminar con esto, es durante la presidencia de Barrientos que está el Che Guevara, que estaba actuando en Bolivia,
Y es allí cuando Che Guevara es aprendido, ¿no? Durante la presidencia de Barrientos es aprendido y es asesinado. Bueno, con esto estaríamos cerrando este capítulo. Los gobiernos militares duran hasta 1982. Ya vimos que en el 85 es reelecto Paz Estenssoro y ya estamos en épocas de neoliberalismo. Estamos hablando ya justamente que este Estado, el Estado de 52 se desarma con la misma persona que lo armó, ¿no? Muy bien. Espero que la próxima clase podamos vernos presencialmente. La clase del lunes 8 de marzo fue un día muy significativo, no solo porque era el Día de la Mujer Trabajadora, y ello implicaba una huelga de mujeres trabajadoras justamente, pero también tuvimos un triste acontecimiento, que es el fallecimiento de un colega que fue también decano de la Facultad de Humanidades, que estaba en este momento en gestión en la universidad. Bueno, todo ello llevó a que no pudiéramos encontrarnos, pero de todos modos, acá les dejo yo esta clase. Espero que la puedan aprovechar y nos estamos viendo en las próximas ocasiones. El miércoles de esta semana, el miércoles 10, van a ver con el profesor Salinas Revolución Cubana. Muy bien, entonces los saludo y nos vemos. Hasta la próxima.